Bueno, para poder imitar a Clemente Figuera, él se fijó en el alternador e intentó imitarlo y supuestamente lo consiguió y consiguió así la sobreunidad. Fijaros, en un alternador lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Cogen un núcleo de hierro, le bobinan espiras y con unos anillos rozantes, por ejemplo uno de coche, se le aplican 12 voltios y viene a consumir 3 amperios. 12 voltios y 3 amperios, esos son 36 vatios. Bien, eso es para generar aquí un campo magnético. Es decir, gastan electricidad para generar un electroimán. Pero lo que va a producir la electricidad no va a ser la energía que nosotros metemos aquí. Es la misma que sacamos por aquí, porque si fuese así, menudo negocio. Es un alternador de coche, cuando tú giras esto, se pone duro y quemas gasolina para poder hacer que gire. Gastas en realidad gastas más energía que la que estás obteniendo, pero estás gastando energía, gasolina, y dicen transformándola en electricidad. Pero para crear el campo magnético realmente gasta solo 36 vatios. Hay unos anillos rozantes aquí y le aplicas los 12 voltios y esas bobinas consumen alrededor de 3 amperios. Es corriente continua. Bien, cuando lo giras, recoges por estas bobinas alrededor de 14 voltios y unos 80 amperios. Por eso es un alternador, genera más que lo que consume su inductor. Esto era lo que quería imitar Clemente sin mover nada para poder conseguir con poca energía eléctrica mucha. Bien, la máquina que más se asemeja, que sí que funciona en la actualidad, es el transformador. En el transformador tenemos una bobina primaria sobre un núcleo de hierro que vienen a tener esta forma. A ver, podría haberoslo dibujado así, el transformador, y a lo mejor lo comprendéis mejor. Mirad, esto sería un transformador de columna. Hay una bobina primaria en la que, por ejemplo, le entrarían 230 voltios y consumiría muy poquito, y aquí tendríamos una salida. Vamos a imaginar que la salida sea igual. Esto se llama transformador porque si queremos podemos obtener de aquí el voltaje que nosotros queramos según las espiras que pongamos en proporción a las que hay aquí. Si aquí hubiese 230 espiras, por ejemplo, para que me entendáis, si aquí pongo una sola espira, sacaré 1 voltio. Si pongo 2 espiras, sacaré 2 voltios. Luego depende todo de cómo sea el transformador. Hay transformadores que hay que darle 4 espiras por voltio y entonces sería 4 veces esto el número de espiras que hay aquí, pero para que me comprendáis, para hacerlo sencillo, sería así. Entonces, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Imaginemos que aquí son 230 voltios igual. Si yo aquí si no consumo, la primaria prácticamente no consume nada. El transformador es una de las máquinas más eficientes que hay, llegan al 90 y pico por cien, casi el 100%. Bien, si no consumimos por aquí prácticamente no se consume nada. Ahora bien, a medida que consumimos por aquí, va pasando más corriente por esta bobina. Por eso dicen que la energía que no puedes hacer nada, que toda la que gastes por aquí, como pasa por aquí, pues oye, que hace falta esfuerzo para hacer aquí que se encienda una bombilla. Bueno, yo discrepo por una razón. En teoría aquí lo que ocurre es que esta bobina que se le está aplicando una corriente alterna está generando un campo magnético variable. Es decir, aquí está generando como lo de Figuera, un norte y un sur, por ejemplo, que cada vez es más grande y luego se hace más pequeño y como es corriente alterna, invierte. Luego lo que es el norte es un sur y lo que es el sur se convierte en un norte y empieza a ir creciendo conforme hace la onda. Vamos a dibujarla aquí, mirad.
disculpad, si aquí son 0 voltios y aquí en la cresta son 230, ¿vale? Y aquí serían menos 230, para que lo entendáis. En el instante que está aquí hay 0 voltios. Digamos que esto está apagado. A medida que va subiendo la corriente 1 voltio, 2, 3, 4, hasta que llega a 230. Y vamos a decir que en esa situación ha estado creciendo la intensidad de corriente que ha pasado por aquí. Luego este norte ha estado creciendo y haciéndose grande. Cuando alcanza este punto empieza a bajar y ese norte empieza, ese campo magnético, a hacerse pequeño. Llega aquí y digamos se apaga y luego como baja en sentido contrario se invierte. Lo que es un norte se convierte en un sur y empieza a hacerse grande el sur, aquí es lo máximo de grande, y luego empieza a hacerse pequeño y se repite. Bien, si no consumimos nada, esto genera un campo que se mueve por el marco yendo y viniendo y consume aquí muy poco. A medida que aquí consumimos más, esta bobina pasa más corriente a través de ella. Y lo lógico sería pensar que pasa más campo magnético por aquí, que va y viene. Eso tendría lógica para lo que nos quieren hacer creer, que es que todo lo que consumamos por aquí sale de esta. Pero no es eso lo que ocurre. Cuanto más consumimos de esta genera un campo que se opone. Esta genera un campo que se opone a este. Cuando estos están creciendo, en el instante en que estos están creciendo, que este está creciendo, este también está creciendo y se opone. Y en el instante que baja, que este norte está bajando, este se transforma en un sur, para no dejarlo que se vaya. Lo que os he explicado antes. Aquí, que vuelve a crecer, esta se vuelve a oponer, pero en este caso se opondría al sur, y luego lo vuelve a traer. El caso es que cuanto más estamos consumiendo por aquí, en realidad hay menos cantidad de flujo circulando. Hay el doble de flujo en el marco, pero no está circulando porque está la mitad del tiempo repeliéndose. O sea que este campo magnético no puede estar haciendo el trabajo sobre esta bobina porque ésta se está oponiendo y no le deja que lo atraviese. Esa es la visión que tengo yo. Seguramente los expertos y los ingenieros pues estarán en desacuerdo y deben de llevar razón porque yo todavía no he conseguido ninguna máquina de energía libre. Pero eso lo veo un dato curioso. Bajo mi punto de vista, debería de, por aquí, cuando yo consumo, pasar más flujo por el marco para mover estas espiras. Y resulta que no. Y después, lo que impide que esta máquina, bajo mi punto de vista, sea un auténtico generador, en lugar de un transformador, es una cosa que se llama impedancia y que os voy a explicar ahora. Mirad, de microondas recupero transformadores que son de alrededor de unos 500 vatios y los modifico porque suelen llevar una bobina de 220 voltios y otra de 2000 voltios. Retiro la de 2000 y de otro transformador pongo otra idéntica de 220 voltios y así puedo hacer pruebas. Bueno, pues mirad, si una de esas bobinas, para saber la cantidad de corriente que le pasa y el número de espiras, porque la corriente circula por todo el circuito, es la misma corriente. El voltaje va cayendo sobre la resistencia que hay, pero la corriente es la misma en todas las espiras. Entonces, aplicando la ley de Ohm, podemos saber la cantidad de corriente, que son los amperios, que van a circular por estas bobinas. Los amperios viene a ser algo así, bajo mi punto de vista, como el campo magnético. Y los voltios, la fuerza con que podemos empujar ese campo magnético a través de resistencias. Fijaros qué forma más sencilla de entenderlo. El amperaje es campo magnético. De hecho, cuantos más amperios circulan, más campo magnético hay, independientemente
de los voltios. Se puede generar un campo magnético muy intenso con pocos voltios o con muchos voltios. Bien, esta bobina tiene una resistencia, que yo las he medido y normalmente están alrededor de 3 ohmios. 2,5, 2,2, 3. Aplicando la fórmula que la intensidad que va a circular por esa bobina es voltaje partido resistencia, ya lo tengo resuelto aquí. Voltaje 230 dividido la resistencia 3 ohmios por esa bobina, si esto fuese corriente continua, podrían llegar a circular 76 amperios. Eso generaría un campo magnético inmenso, inmenso. Pero la realidad es otra. Cuando trabajamos con corriente alterna sobre las bobinas tienen tienen inductancia. La inductancia produce, cuando es atravesada por una corriente alterna, una cosa que se llama reactancia inductiva. La reactancia inductiva es una oposición a que circule esta cantidad de corriente por esas espiras. O sea, nosotros querríamos que circulasen muchos amperios para generar un campo magnético muy grande y hacer lo que quería Clemente. Le pongo más, le pongo menos y creo un campo magnético muy grande que varía. Pero cuando son atravesadas por corrientes variables, da igual que uséis una pila, si la pulsáis, ya es corriente alterna, podríamos decir, ¿vale? Entonces, la bobina se opone a variaciones rápidas de flujo. Lo que le ocurre a las bobinas es que cuando entra la corriente y tiene que ir girando, se van interfiriendo los campos magnéticos del hilo sobre sí mismo y le dificulta que pase la corriente. Aunque tú aplicases aquí una corriente continua de 230 voltios, sí que llegarían a pasar los 76 amperios, pero no de una manera instantánea. Habría una rampa que demora un tiempo en alcanzarse los 76 amperios. Ese es el problema. Como la corriente alterna varía tan rápido, en ningún momento le da tiempo a que pasen los 76 amperios, que entre otras cosas este hilo de cobre no está diseñado para eso y no lo soportaría. Explotaría, se fundiría. Pero es lo que os quiero decir. Lo que se opone a que podamos crear campos magnéticos variables intensos, que es lo que va a hacer que recojamos grandes corrientes aquí, es la impedancia, que se opone la bobina al paso de corriente alterna. Es lo mismo básicamente que la resistencia en corriente continua. En un hilo de cobre, por ejemplo, o una resistencia eléctrica, tiene obviamente una resistencia. La resistencia quiere decir que si tú le aplicas cierto voltaje, a medida que tú vas incrementando el voltaje, va pasando más amperaje, va pasando más campo magnético a través de este cable. Pero si la resistencia es muy alta, precisas muchos voltios para poder atravesarla. Y si la resistencia es muy baja, con pocos voltios puedes conseguir que pase ese amperaje por ese hilo. Entonces, si tenemos una bombilla que para funcionar necesita 10 voltios y 1 amperio, 10 voltios y 1 amperio para que funcione una bombilla, ¿vale? Si eso está calculado así para que luzca. Si tú le das 20 voltios, van a circular 2 amperios. Y si no está diseñado ese filamento para soportar ese amperaje, se va a fundir. Todo aparato eléctrico, cuantos más voltios les des, más amperios van a circular a través de él. Entonces se controla el amperaje aumentando o disminuyendo el voltaje. ¿Vale? El amperaje es el que realiza el trabajo. Pero según la resistencia que hay, precisas más o menos voltios. Bueno, lo que os quería decir es, por aquí podrían llegar a circular en corriente continua 76 amperios. Pero ¿sabéis cuántos circulan en realidad? Como el transformador es de 500 vatios,
como máximo, en el mejor de los casos, cuando estemos consumiendo los 500 vatios por su secundario, se liberará suficiente impedancia en el primario, ahora os explico qué es eso, como para que circulen 2,7 amperios. Es decir, con 2,7 amperios ya podemos recoger por aquí 500 vatios, pero estaremos gastando por aquí 500 vatios. Os he comentado que la bobina tiene impedancia y cuando está esta sin carga, a lo mejor pasa, vamos a decir, 0,5 amperios. Muy poco. Pero cuando cerramos esto y le conectamos aquí una carga que consuma 500 amperios, o sea 500 vatios, esta empieza a circular a través de ella 2,7 amperios. Es decir, la corriente alterna no puede circular, pero cuando esta bobina crea un campo que se opone al de arriba, si esta está creando un norte y esta crea un campo que se opone a la de arriba, le libera resistencia y permite el paso de más corriente. No sé si me estoy explicando bien. En un principio, prácticamente no puede pasar la corriente. Pero si consumimos por esta, sí puede pasar, porque le liberamos impedancia. Y ya circula la corriente por aquí y a la vez recogemos por aquí. Eso es lo que os quiero decir. Si no existiese la impedancia, sí podríamos en este aparato hacer lo que quería Clemente, variarle la corriente y recoger en esta más que lo que gastamos ahí, porque no estaríamos obligados a gastar 230 voltios. Con la poca resistencia que tiene esto, a lo mejor con 5 voltios ya podríamos hacer que pasasen estos amperios con corriente continua. Luego el problema de la energía libre es la impedancia. Recordarlo.